Relatos de Belcebú a su nieto, por George Gurdjieff. Capítulo 19. Belcebú relata su segundo descenso al planeta Tierra. Belcebú comenzó así. Descendí por segunda vez donde tus favoritos del planeta Tierra solo 11 siglos después de mi primer descenso. Poco después de ese primer descenso, su planeta había sido víctima de un segundo cataclismo, aunque de carácter local, esta vez, por lo que no había que temer ningún desastre de gran extensión cósmica. Durante ese cataclismo, el continente Atlántida, que era, en la época en que lo visité, el continente más grande y el lugar principal de existencia de tus favoritos, se hundió, así como otras grandes y pequeñas tierras firmes, en las profundidades del planeta, arrastrando consigo a los seres tricerebrales que lo poblaban y casi todo cuanto habían adquirido y realizado en el transcurso de los largos siglos pasados. En su lugar emergieron otras tierras firmes que formaron otros continentes y otras islas, la mayor parte de los cuales existen aún en nuestros días. Es precisamente en el continente de la Atlántida que se encontraba la ciudad de Samblios, donde existía, ¿te acuerdas?, nuestro joven compatriota, quien había sido la razón de mi primer descenso en persona a la Tierra. A esa segunda gran catástrofe sobrevivieron, gracias a diversas circunstancias, numerosos seres tricéntricos que fueron los antepasados de esa descendencia demasiado multiplicada hoy. En el momento de mi segundo descenso, ya se habían multiplicado a tal punto que poblaban casi todas las tierras firmes nuevamente aparecidas. En cuanto a las razones conformes con las leyes de esa proliferación excesiva, las comprenderás en el transcurso de mis relatos. Y ahora, hijo mío, no será malo para ti notar que los seres de nuestra tribu que existían en ese planeta en el momento de la catástrofe escaparon todos a este fin apocalíptico. Y escaparon por las siguientes razones. Ya te dije una vez en el curso de una de nuestras conversaciones que los seres de nuestra tribu que habían escogido tu planeta como lugar de residencia existían en su mayoría en la época de mi primer descenso en la Atlántida. Mas resulta que un año antes de la catástrofe, nuestra pitonisa del clan, como la llamábamos, pronunció un oráculo, según el cual todos los nuestros debían abandonar la Atlántida para emigrar a un pequeño continente vecino y proseguir allí su existencia en una parte de su superficie que ella les indicó. Ese pequeño continente llevaba entonces el nombre de Grabonce, y el lugar designado por la pitonisa escapó efectivamente a las terribles perturbaciones que sufrieron todas las demás partes de la presencia general de ese desafortunado planeta. Después de esas perturbaciones, ese pequeño continente de Grabonce, que existe todavía hoy bajo el nombre de África, incluso se agrandó con otras tierras firmes que emergieron de las extensiones de agua del planeta para unírsele. Así pues, hijo mío, por sus advertencias, nuestra pitonisa del clan logró salvar a los seres de nuestra tribu, obligados a existir en aquel entonces en ese planeta, de un fin apocalíptico casi inevitable. Y lo logró gracias a una propiedad teseral particular que además puede ser adquirida por todos los seres con la única condición de que cumplan intencionalmente los deberes teserales de los cuales te hablaré luego. Pero esta vez, las razones de mi descenso a la superficie de tu planeta estuvieron relacionadas a los siguientes acontecimientos. Un día en el planeta Marte, recibimos del centro un heterograma, anunciando la inminente aparición de ciertos grandes individuos sagrados. Y de hecho, medio año marciano más tarde, vimos aparecer varios arcángeles, ángeles, querubines y serafines, quienes en su mayor parte eran miembros de la muy alta comisión que ya había venido a nuestro planeta Marte cuando la primera gran catástrofe. Entre esos muy altos individuos sagrados se encontraba una vez más su conformidad, el ángel, hoy arcángel, Luis Sos, de quien ya te dije recientemente, como recordarás, que fue durante el primer desastre que sufrió el planeta Tierra, uno de los principales organizadores encargados de atenuar las consecuencias que podía acarrear ese infortunio cósmico general. Ahora, hijo mío, el mismo día siguiente a esta segunda aparición de los individuos sagrados, su conformidad, acompañado de uno de los serafines, su segundo asistente, se dignó venir a mi casa. Después de darme su bendición, su conformidad
Condescendió en responder a ciertas preguntas que le hice sobre el gran centro. Luego me informó de que después de la colisión del cometa Condor con el planeta Tierra, él había descendido frecuentemente a ese sistema solar con otros individuos cósmicos responsables que regían los asuntos de existencia armónica del mundo, con el fin de observar el efecto de las medidas que ellos habían tomado para desviar las consecuencias de ese malentendido cósmico. Y descendimos. Continuó su conformidad. Descendimos porque después de haber tomado las medidas necesarias y persuadido a todo el mundo de que el orden estaba perfectamente restablecido, no estábamos, sin embargo, del todo convencidos de que el futuro no nos reservara ninguna sorpresa. Nuestros temores se vieron además justificados en parte, aunque, bendita sea la suerte, el nuevo desastre no era de gravedad real ni de alcance cósmico general, puesto que afectaba solo al planeta Tierra. Este segundo infortunio del planeta Tierra, prosiguió su conformidad, se debió a la razón siguiente. Cuando en la primera catástrofe dos grandes fragmentos se desprendieron de ese planeta, el centro de gravedad de su presencia entera no tuvo tiempo de transferirse a un nuevo punto apropiado. Por lo tanto, ese planeta existió hasta el segundo cataclismo con un centro de gravedad mal situado, lo que impidió, durante todo ese período, que su movimiento fuese uniformemente armonioso y provocó, tanto en sus profundidades como en su superficie, frecuentes sacudidas y grandes desplazamientos. Y cuando el centro de gravedad se transfirió finalmente al centro del planeta, se produjo el segundo cataclismo. Pero de ahora en adelante, añadió su conformidad con ligero matiz de satisfacción, la existencia de ese planeta se desarrollará en toda normalidad desde el punto de vista de la armonía cósmica general. El segundo cataclismo que trastornó al planeta Tierra nos ha tranquilizado definitivamente y nos ha convencido de que en lo sucesivo ese planeta no podrá ocasionar ninguna catástrofe de gran envergadura. No solo ha recobrado ese planeta un movimiento normal dentro del equilibrio cósmico general, sino que sus dos antiguos fragmentos, que se llaman hoy Luna y Anulios, igualmente han adquirido un movimiento normal y se han convertido en pequeños Coffenshares independientes, es decir, en planetas suplementarios de ese sistema solar Ors. Después de reflexionar unos instantes su conformidad, me dijo además: si aparezco ante usted, alta reverencia, es para hablarle del bienestar futuro de ese gran fragmento que existe hoy con el nombre de Luna. Después de convertirse en planeta independiente, prosiguió su conformidad, ese fragmento ve ahora establecerse el proceso de formación de su atmósfera, que le es indispensable como a todo planeta que sirve a la realización del muy grande trogautoecócrata cósmico general. Pero, alta reverencia, el proceso de formación regular de la atmósfera de ese pequeño planeta, surgido de manera imprevista, está actualmente entorpecido por una coyuntura indeseable debido a los seres tricerebrales que han aparecido en el planeta Tierra y que lo pueblan. Por eso he resuelto dirigirme a usted, alta reverencia, y pedirle asumir, en nombre de nuestro Creador Unieseral, la tarea de evitarnos la necesidad de tener que recurrir una vez más, en último extremo, a algún proceso sagrado que sería indigno aplicar a los seres tricéntricos, sean quienes sean, y encontrar un medio más sencillo de apartar ese fenómeno indeseable, sirviéndose usted de la razón eseral que está en la presencia de ellos. Su conformidad me explicó entonces, en detalle, que después de la segunda catástrofe sufrida por el planeta Tierra, los seres bípedos tricerebrales que quedaron por casualidad sanos y salvos se multiplicaron de nuevo. El proceso de su existencia se había concentrado ahora en un gran continente nuevamente formado, que llevaba el nombre de Ashark, en el cual se habían constituido tres grandes grupos independientes. El primero en una región llamada Tikliamuish, el segundo en una región de nombre Maralpleisis, y el tercero en una región que existe todavía en nuestros días con el nombre de Perlania. Bueno, continuó su conformidad, en el psiquismo de los seres pertenecientes a esos tres grupos independientes se ha formado cierta Jabadviernonis singulares, es decir, un conjunto de tendencias psíquicas cuyo proceso integral constituye lo que ellos mismos llaman religión. A pesar de que esas Jabarbiernionis o religiones no tengan nada en común entre ellas, una misma costumbre religiosa llamada ofrenda de sacrificio se ha difundido, sin embargo, ampliamente entre los seres de los tres grupos.
Esa costumbre está fundada en una noción que sólo su extraña razón puede concebir. Según esta noción, si ellos destruyen la existencia de seres de otras formas en honor de sus dioses e ídolos imaginarios, estos dioses e ídolos imaginarios a su vez lo considerarían infinitamente agradable y no dejarían de ayudarles siempre y en todo en la realización de todas sus locas y fantásticas empresas. Hoy en día esa funesta costumbre está tan difundida allá, y la destrucción de seres de formas variadas ha tomado tales proporciones, que ya se produce allí un exceso de ascoquinas sagradas exigidas al planeta Tierra para el mantenimiento de sus antiguos fragmentos. Como usted sabe, alta reverencia, las ascoquinas sagradas son unas vibraciones que aparecen durante el proceso de rascuarno en los seres de todas las formas exteriores que pueblan el planeta que debe elaborar esas sustancias sagradas. Y ese exceso de ascoquinas sagradas ya comenzó a entorpecer seriamente el intercambio nutritivo requerido entre el planeta Luna y su atmósfera, lo que nos hace temer que esa atmósfera se forme de manera incorrecta y que contraría después el movimiento armónico de todo ese sistema ORS, constituyendo una nueva amenaza de gran extensión cósmica. Por eso, alta reverencia, he venido a rogarle, ya que usted ha adquirido la costumbre de ir a menudo a los diversos planetas de este sistema solar, que tenga bien asumir la tarea de descender especialmente al planeta Tierra para inculcar allá, en el consciente de esos extraños seres tricerebrales, la idea de lo absurdo de semejante concepto. Su conformidad me dirigió algunas palabras más. Luego se elevó poco a poco en la atmósfera y, llegado a cierta altura, agregó con voz fuerte: Actuando así, alta reverencia, usted complacerá grandemente a nuestro eterno unieseral todo abarcante. Después de la partida de esos individuos sagrados, resolví cumplir a toda costa esta tarea y hacerme digno, aunque solo fuese por la ayuda evidente aportada a nuestro eterno único portador de cargas, y convertirme en una partícula, no obstante independiente, de todo cuanto existe en nuestro gran universo. Así pues, hijo mío, imbuido de esa resolución, volé por segunda vez al día siguiente hacia el planeta Tierra, a bordo de la misma nave Ocasión. Esta vez, la nave descendió en un mar nuevamente formado después de las perturbaciones que se habían producido durante la segunda catástrofe que había sufrido el planeta Tierra. Ese mar, en ese período, llevaba el nombre de Colchidius. Estaba situado al noroeste del gran continente de Ashark, que era en ese tiempo el lugar principal de existencia de los seres tricerebrales de allá. Las otras riberas de ese mar pertenecían a las tierras firmes nuevamente emergidas, unidas al continente de Ashark, y cuyos conjuntos eran llamados Frianscanaralis, pero recibió más tarde el nombre de Colchidichisi. Notemos además que ese mar, así como esas tierras firmes, existe todavía en nuestros días, por supuesto, bajo otros nombres. Por ejemplo, el continente de Ashark se llama actualmente Asia, el mar Colchidius, mar Caspio, y el conjunto de los Friansannaralis existe hoy en día con el nombre de Cáucaso. La nave Ocasión había descendido sobre el mar Colchidius, o Caspio, porque ese mar se prestaba de lo mejor para fondear nuestra nave. Además, presentaba grandes ventajas para la continuación de mi viaje, dado que al este desembocaba un gran río que atravesaba casi todo el país de Tikliamuish, y en cuyos márgenes estaba situada la capital del país, la ciudad llamada Kurkalay. Como ese país de Tiquiamuish era entonces el centro más grande de existencia de tus favoritos, resolví ir primero allá. Notemos de paso que el gran río que llevaba el nombre de Oxosería existe aún hoy día, pero ya no desemboca en el mar Caspio, ya que lo desvió un pequeño temblor de tierra hacia el norte casi a la mitad de su curso, y lo forzó desde entonces a verterse en una de las cuencas del continente Ashark, donde se formó progresivamente el pequeño mar que existe con el nombre de Mar de Aral. El antiguo lecho de ese gran río llamado en nuestros días Amu Daria es todavía visible a un observador atento. En tiempos de mi segundo descenso en persona, el país de Clicamuish era considerado la más rica y la más fértil de todas las tierras firmes, convenientes para la existencia seral ordinaria en ese planeta, y lo era realmente. Mas después de una tercera gran catástrofe de la que fue víctima ese desafortunado planeta,
Ese país floreciente fue cubierto, así como otras tierras firmes, más o menos prósperas, por las Casmanunonas, o como dicen ellos, por las arenas. Después de ese tercer infortunio, el país de Ticliamuis fue llamado durante largos períodos el desierto del hambre. Hoy cada región de ese país lleva un nombre diferente, y la que otrora constituyó su centro la llaman Karakum, que significa las arenas negras. En esos tiempos ese continente estaba habitado por un segundo grupo de seres tricerebrales, igualmente independiente en su totalidad, y la parte del continente de Ashark en la cual vivían se llamaba País de Maralpleisis. Más tarde, cuando ese segundo grupo escogió a su vez un punto central de existencia, le dio el nombre de ciudad de Gob, y el país entero fue llamado Goblania. También esa región fue recubierta por las Casmanumomas. Su parte central, antaño floreciente, se llama hoy simplemente Desierto de Gobi. En cuanto al tercer grupo, enteramente independiente, de seres tricerebrales del planeta Tierra, este había fijado el lugar de su existencia al sureste del continente de Ashark, en la dirección opuesta a Tikliamuish, en la otra vertiente de las salientes anormales de ese continente que se había formado durante la segunda catástrofe. Como te dije ya, el lugar de existencia de ese tercer grupo se llamaba entonces Perlania. Esta región cambió varias veces de nombre. Actualmente toda esa parte de tierra firme existe bajo el nombre de Indostán o de India. Hay que notar aquí, hijo mío, que en ese periodo, es decir, cuando mi segundo descenso en persona a la superficie de tu planeta, en todos los seres tricerebrales pertenecientes a cada uno de esos tres grupos independientes, se había sustituido al impulso seral que debe tener todo ser tricerebral y que se llama tendencia imperiosa al perfeccionamiento. La tendencia imperiosa, por igual, pero muy extraña, ya perfectamente cristalizada, de querer que todos los demás seres de su planeta llamen a su país el centro de cultura de toda la Tierra y lo consideren como tal. Y esta extraña tendencia imperiosa, común a todos los seres tricerebrales de tu planeta, se había convertido en la razón de ser y la meta de su existencia. Por lo tanto, provocaba constantemente entre ellos, en esa época, luchas encarnizadas, tanto materiales como psíquicas. Pues bien, hijo mío, del mar Colchidius, actualmente mar Caspio, remontamos sobre unos selchanajes, especie de balsas, el curso del río Oxosería, o, como se llama hoy, Amu Daria. Después de navegar 15 días terrestres, por fin llegamos a la capital de los seres de ese primer grupo asiático. Decidí radicarme allá, y una vez instalado comencé a visitar los caltanés de la ciudad de Kurkalay, es decir, unos establecimientos que recibieron más tarde en el continente de Ashark los nombres de Chaihanesh, Ashhanesh, Carabasares, etc., y que los seres actuales de allá, sobre todo en el continente nombrado Europa, llaman cafés, restaurantes, clubes, salas de baile, salas de fiestas, etc. Son estos establecimientos los que visité en primer lugar, ya que en el planeta Tierra, en aquel tiempo, al igual que hoy en día, no se podía observar ni estudiar en parte alguna tan perfectamente las particularidades específicas del psiquismo de los seres del país. Y eso era exactamente lo que necesitaba a fin de que se me aclarara la verdadera actitud interior de su esencia hacia su costumbre de ofrecer sacrificios y a fin de elaborar más fácilmente un mejor plan de acción que me permitiera llegar a la meta en vista de la cual había emprendido mi segunda visita en persona allá. Entre los seres que encontré en esos caltanés se hallaba uno a quien yo veía más a menudo que los demás. Ese ser tricerebral que al azar me hacía encontrar frecuentemente ejercía la profesión de gran sacerdote. Se llamaba Abdil, ya que de todos modos, hijo mío, mi actividad personal se ejercía, en el transcurso de mi segundo descenso, en circunstancias exteriores en las cuales se encontraba mezclado ese gran sacerdote Abdil, y ya que me preocupaba mucho con respecto a ese ser tricerebral, te hablaré de él en forma detallada. Por otra parte, mis relatos te harán comprender a qué resultado llegué en ese entonces, con el fin de cumplir con mi designio de extirpar del extraño psiquismo de tus favoritos la necesidad de destruir la existencia de seres de otras formas para complacer a sus dioses y a sus ídolos venerados y ganarse sus favores. A pesar de que ese ser terrestre, quien se me hizo más tarde tan querido como uno de los míos, no era un sacerdote del más alto rango,
Era perfectamente versado en la enseñanza que predominaba entonces en Tikliamuish y conocía muy bien el psiquismo de los adeptos de esa religión. Sobre todo, claro está, el psiquismo de los fieles, de quienes era pastor. Apenas entramos en confianza, descubrí que en el ser del gran sacerdote Abdil, la función llamada conciencia moral que debería poseer todo ser tricerebral no estaba todavía enteramente atrofiada. Y eso, gracias a numerosas circunstancias exteriores, entre ellas su herencia y las condiciones en las cuales había sido preparado para convertirse en un ser responsable. Por lo tanto, apenas su razón reconoció ciertas verdades cósmicas que le expliqué, su presencia empezó a manifestarse hacia los que estaban alrededor de él, casi como conviene a todos los seres tricerebrales normales del universo. En otros términos, se hizo, como dicen ellos, sensible y compasivo con los seres que lo rodeaban. Antes de hablarte más del gran sacerdote Abdil, debo decirte que en aquel período esa terrible costumbre de ofrecer sacrificios estaba en pleno apogeo en el continente de Ashark, y que la destrucción de varios seres débiles, bicerebrales y unicerebrales habían sobrepasado allá toda medida. En esa época, cada vez que ellos invocaban a uno de sus dioses imaginarios o a uno de sus fantásticos santos, hacían siempre voto, en caso de éxito, de destruir en honor a esos dioses y a esos santos la existencia de un ser cualquiera, o hasta de varios a la vez. Si acaso la suerte les favorecía, cumplían su voto con la mayor piedad, y si era contraria, multiplicaban sus masacres con la esperanza de obtener finalmente los favores de aquellos patronos imaginarios. Con este fin, tus favoritos hasta habían subdividido a los seres de todas las formas en puros e impuros. Llamaban impuros a los seres cuya destrucción supuestamente no gustaba a sus dioses, y puros a aquellos cuya destrucción era aparentemente muy, pero muy agradable a los diversos ídolos ficticios que ellos reverenciaban. Esos sacrificios eran ofrecidos no solo en casas privadas, no solo por particulares, sino también por numerosos grupos y aún a veces por el pueblo entero. Incluso habían habilitado para las masacres de ese género unos lugares especiales situados de preferencia en la proximidad de un edificio conocido, erigido en memoria de algo o de alguien, la mayoría de las veces en memoria de un santo, uno de esos santos que por supuesto ellos mismos habían canonizado. En ese entonces había en el país de Tiquiamuish varios de esos lugares públicos donde se procedía a la destrucción masiva de seres de diversas formas exteriores. El más célebre de ellos estaba situado en una pequeña montaña, desde la cual se cuenta que un famoso taumaturgo alimán había sido raptado a un cierto cielo en vida. En dicho lugar, como en otros semejantes, era destruida en ciertas fechas fijas del año una cantidad incalculable de seres llamados bueyes, carneros, palomas, etc., y hasta seres humanos. En este último caso, los fuertes ofrecían habitualmente en sacrificio a los más débiles que ellos, por ejemplo, un padre a su hijo, un marido a su esposa, un hermano mayor al menor, etc. Pero la mayoría de las veces las víctimas eran esclavos, quienes antes como hoy eran lo que se llama prisioneros. En otras palabras, seres de una comunidad vencida que había perdido su importancia bajo la acción de la ley llamada Soliunensius, es decir, en el curso de esos periodos en que su tendencia a destruirse los unos a los otros se manifestaba en ellos de manera más intensa. Esa costumbre de hacerse gratos a los dioses, destruyendo la existencia de otros seres, está todavía vigente en tu planeta sin llegar empero a la magnitud que tus favoritos dieron a esas abominaciones en el continente de Ashark. Así, hijo mío, en los primeros días de mi llegada a la ciudad de Kulkalai, tuve frecuentes conversaciones con mi amigo el gran sacerdote Abdil, sobre temas diversos, cuidándome de no abordar con él las cuestiones que pudieran traicionar mi verdadera naturaleza. Y como casi todos los seres tricerebrales que encontré en cada uno de mis descensos, él me tomó por un ser de su planeta, además de considerarme como un gran sabio y un perfecto conocedor del psiquismo de sus semejantes. Desde nuestros primeros encuentros, el ardor y la sensibilidad que demostraba al hablarme de sus semejantes me conmovieron en altísimo grado, y cuando mi razón reconoció definitivamente que la función de la conciencia moral que le había sido transmitida por herencia y que es fundamental en los seres tricéntricos todavía no estaba completamente atrofiada en él,
Apareció poco a poco mi presencia, cristalizándose ahí finalmente, una tendencia imperiosa, realmente operante hacia él, como si se tratara de un ser de mi naturaleza que estuviese emparentado conmigo. A partir de ese momento, en virtud de una ley cósmica según la cual toda causa engendra resultados conformes a ella, el gran sacerdote Abdil sintió hacia mí la Silnegorpana, o como habrían dicho tus favoritos, un sentimiento de confianza en el otro como en sí mismo. Así que, hijo mío, apenas mi razón constató claramente todo eso, me vino la idea de servirme de mi primer amigo terrestre con el fin de realizar la tarea para la cual había descendido allá en persona por segunda vez. Entonces hice deliberadamente desviar todas nuestras conversaciones hacia la cuestión de las ofrendas de sacrificios. A pesar de que han pasado largos años, hijo mío, desde mis conversaciones con mi amigo terrestre, puedo recordar una de ellas y repetírtela palabra por palabra. La conversación que te quiero repetir es la última que tuve con él. Ella dio origen a los acontecimientos que debían llevar la existencia planetaria de mi amigo terrestre a un fin lleno de sufrimientos, abriéndole en cambio una posibilidad de existencia universal, eterna. Esa última entrevista tuvo lugar en su casa. Le expliqué abiertamente, esta vez, la estupidez absoluta y lo absurdo de las ofrendas de sacrificios. Le hablé con estas palabras. Bien, tú tienes una religión, una fe en algo. Es bueno tener fe en algo, aun sin saber exactamente en quién ni en qué, aun sin tener ninguna idea del valor y de las posibilidades de aquello en lo que uno cree. Creer, ya sea conscientemente o del todo inconscientemente, es para todo ser tan indispensable como deseable. Y es deseable, ya que por la fe y por la sola fe es que aparece la intensidad de conciencia de sí eseral, indispensable a cada uno, así como la evaluación de su propio ser en calidad de partícula de todo cuanto existe en el universo. Pero, ¿qué puede tener que ver la existencia de otro ser con la fe? ¿Qué viene a hacer aquí esa existencia que tú destruyes y que tú destruyes en nombre de su creador? Para el creador, esta vida que él ha creado, como él ha creado la tuya, tiene el mismo valor que la tuya. Tú te aprovechas de tu fuerza física y de tu astucia, es decir, de los datos que te son propios y que nuestro creador común te ha dispensado con vistas al perfeccionamiento de tu razón, a fin de aprovecharte de la debilidad psíquica de otro ser y destruir su existencia. ¿No comprendes, desdichado, qué acción objetivamente mala cometes así? Primero, al destruir la existencia de otros seres, reduces para ti mismo el número de factores cuyos resultados pueden constituir, en su conjunto, las condiciones que permiten perfeccionarse a tus semejantes. Segundo, disminuyes o destruyes por completo, por causa de esto, hasta la esperanza que nuestro Padre común Creador ha puesto en las posibilidades que te fueron impartidas como ser tricerebral y con cuya ayuda Él cuenta para el porvenir. El absurdo evidente de esa espantosa acción eseral salta a la vista en el hecho mismo de que te imagines que al destruir la existencia de otro ser, te harás grato a aquel mismo que lo ha creado intencionalmente. ¿Cómo es posible que nunca te haya venido a la mente que si nuestro Padre común Creador creó esa vida, lo hizo seguramente con un determinado designio? Piensa, le dije además, piensa un poco, no como te acostumbraste a pensar durante toda tu existencia como un asno de Jorasán. Piensa honestamente, sinceramente, como le es propio hacerlo a un ser a la imagen de Dios, así como tú mismo te llamas. ¿Cómo es posible que después de haberlos creado a ti y a esos seres cuya existencia destruyes, nuestro Creador haya grabado en la frente de algunas de sus propias criaturas que ellas deberían ser destruidas en su honor y para su gloria? Cualquiera que piense en esto sería, y sinceramente, aun si fuera un idiota de la isla de Avión, es capaz de comprender que eso nunca hubiese podido ser. Esta idea no es sino un invento de los hombres que se dicen ser a la imagen de Dios, y no la de aquel que ha creado, al mismo tiempo que a esos hombres, a todas las demás formas de seres que dichos hombres destruyen supuestamente para su placer y su satisfacción. Para él la vida de los hombres y la de los seres de todas las formas no presenta diferencia alguna. Y los hombres son vida, y los seres de otras formas exteriores son vida. En su sabiduría, él ha previsto que la naturaleza adaptara la diversidad de las formas exteriores de cada ser a las condiciones y al medio en los cuales el proceso de su existencia estaban destinados a fluir.
Tú, por ejemplo, ¿estarías en capacidad, con los órganos internos y externos que posees, de zambullirte en el agua para vivir allí como un pez? Por supuesto que no, ya que no tienes ni branquias, ni aletas, ni cola como los peces. Tú no eres una vida destinada a existir en un medio como el agua. Si te atrevieras a lanzarte al agua, te sofocarías rápidamente, te hundirías y servirías de hors d'oeuvre a los peces, que son naturalmente más fuertes que tú en ese medio que les es propio. Sucede lo mismo con los peces. ¿Podría un pez venir a sentarse a esta mesa bien servida y beber en nuestra compañía el té verde que saboreamos en este momento? Por supuesto que no. No tiene órganos apropiados para una manifestación de ese género. Está creado para el agua, y todos sus órganos internos y externos están adaptados a ese elemento, el único que le es propio y donde puede manifestarse con habilidad para cumplir el destino que le ha fijado el Creador. De la misma manera, en ti, los órganos internos y externos han sido concebidos por nuestro Creador común de manera apropiada. Te han dado pies para que camines. Te han dado manos para que prepares y tomes el alimento necesario. Te han dado una nariz y unos órganos que se conectan con ella para absorber y transformar en ti las sustancias cósmicas de las cuales se revisten, en los seres tricerebrales, tus semejantes, los dos cuerpos eserales superiores, en uno de los cuales está puesta precisamente la esperanza de nuestro Creador común, todo abarcante, que espera de ello la ayuda que él necesita para realizar el bien de todo cuanto existe, tal como lo ha previsto. En pocas palabras, la naturaleza recibida de nuestro Creador común, el principio requerido a fin de que ella revista y adapte también todos los órganos internos y externos de los seres que tienen un sistema de cerebros como el tuyo, según el medio en el cual está destinado a desarrollarse el proceso de su existencia. Para hacer esto más claro, tu asno, atado en tu establo, será muy buen ejemplo. Con tu asno abusas de las posibilidades que te ha dado nuestro Creador común, ya que si ese asno se encuentra hoy por fuerza en tu establo, es únicamente porque ha sido creado bicerebral. Ha sido creado bicerebral porque esa organización de su presencia general es indispensable a la existencia cósmica en los planetas. Es pues legítimo que la presencia de tu asno esté desprovista de toda posibilidad de pensar lógico. Es legítimo que sea, como tú lo defines, un ser poco sensato o estúpido. En cuanto a ti, has sido creado no solamente con el fin de servir a esa misma meta de existencia cósmica en los planetas, sino también como campo de esperanza para nuestro Creador común todo misericordioso. En otras palabras, has sido creado con la posibilidad de revestir en tu presencia la grandeza sagrada por excelencia, para cuyo advenimiento el universo entero ha sido creado. Pero a pesar de las posibilidades que te fueron conferidas, las de un ser tricerebral y por eso mismo capaz de un pensar lógico, tú no aplicas esta propiedad sagrada a la meta en vista de la cual te ha sido dada, sino que la manifiestas bajo la forma de astucia hacia las demás criaturas, en el caso presente, por ejemplo, hacia el asno que te pertenece. Excepción hecha de la posibilidad que te fue impartida de revestir conscientemente en tu presencia esa grandeza sagrada, tu asno para el proceso cósmico general y por consiguiente para nuestro Creador común, tiene el mismo valor que tú, ya que ambos han sido destinados a servir una meta determinada, y el conjunto de esas metas determinadas constituyen la razón de ser de todo cuanto existe. La única diferencia entre tu asno y tú radica en la forma y la calidad de funcionamiento de la organización interior y exterior de las presencias generales de ambos. Por ejemplo, no tiene sino dos piernas, mientras que tu asno tiene cuatro, cada una de las cuales es mucho más fuerte que las tuyas. Dime, ¿podrías sobre esas dos débiles piernas llevar tanto como tu asno? Seguro que no. Tus piernas no te han sido dadas sino para llevarte a ti, como también las pocas cosas previstas por la naturaleza como indispensables a la existencia normal de un ser tricerebral. Y esa desigual repartición de fuerza y de potencia, injusta a primera vista, de parte de nuestro muy equitativo Creador, ha sido querida por la gran naturaleza, por la única razón de que el excedente de sustancias cósmicas que ella te autoriza a tomar, según la previsión del Creador, para servir a tu propio perfeccionamiento, no ha sido dada a tu asno. En tu asno, ese excedente de sustancias cósmicas es transformado por la gran naturaleza en fuerza y en potencia de algunos de sus órganos para la existencia presente solamente, sin que por otra parte él tenga conciencia de eso. Por lo tanto, puede manifestar esa potencia incomparablemente mejor que tú.
Y esas diversas manifestaciones de potencia de seres de diferentes formas constituyen en su conjunto las únicas condiciones exteriores en las cuales tus semejantes, los seres tricerebrales, pueden conscientemente perfeccionar, hasta el grado requerido de razón objetiva, el germen de razón depositado en su presencia. Te lo repito, para nuestro Creador común, los seres de todos los sistemas de cerebros que existen sobre la Tierra, dentro de la Tierra, en el agua y en el aire, son todos sin excepción, tanto los más pequeños como los más grandes, igualmente indispensables a la armonía de existencia universal. Ya que ese conjunto de seres de toda clase es el que constituye la forma de proceso de existencia universal requerida por nuestro Creador, la esencia de cada ser le es igualmente preciosa e igualmente querida. Para nuestro Creador común, los seres no son sino unas partículas de existencia de una sola esencia que Él espiritualiza. Sin embargo, ¿qué vemos alrededor de nosotros? Una de las formas de seres que Él ha creado, y en la presencia de las cuales Él ha puesto toda su esperanza para el bien venidero de todas las cosas existentes, abusando de las ventajas que ella posee, se ha puesto a dominar a las otras formas y a destruir su existencia a diestra y siniestra, y lo hace supuestamente en su nombre. Esa acción monstruosa y antidivina se perpetúa aquí en cada plaza y en cada casa, y sin embargo no le viene a la mente de ninguno de esos desdichados que aquellos seres cuya existencia destruimos en este momento son tan queridos como nosotros por aquel que los ha creado, y que si él ha creado esas otras formas de seres, era sin duda en función de alguna meta. Después de hablar así a mi amigo, el gran sacerdote Abdil, añadí: y lo más deplorable es que todo hombre que destruye la existencia de otros seres en honor a sus ídolos venerados, lo hace de todo corazón, plenamente convencido de que realiza una buena acción. Si cada uno de ellos tomara conciencia del hecho de que al destruir la existencia de otro ser, comete por el contrario una mala acción hacia el verdadero Dios, así como hacia todo santo verdadero, y hasta suscita en su esencia tristeza y aflicción por la idea de que existen en el gran universo semejantes monstruos a la imagen de Dios, capaces de manifestarse de manera tan indigna y tan despiadada hacia otras criaturas de nuestro Padre común, si cada uno de ellos, lo repito, tomara conciencia de esto, estoy absolutamente seguro que todos aceptarían y de todo corazón no destruir más la existencia de seres de otras formas para ofrecerlos en sacrificio. Y quizá entonces sería observado en la tierra el 18º mandamiento de nuestro Creador común, que ordena: ama todo lo que respira. Ofrecer a Dios la existencia de otras criaturas es el acto de un bandido que se introduce en tu casa por la fuerza y destruye sin ton ni son todos los bienes que en ella se encuentran, que te tomó años acumular y que te han costado tanto esfuerzo y sufrimiento. Piensa, pero te lo repito, piensa sinceramente, represéntate lo que acabo de decirte y contéstame. ¿Sería eso de tu agrado? ¿Darías tú las gracias al bandido descarado que se introduce en tu casa? No, seguramente que no. 1000 y 1000 veces, no. Tú te rebelarías, por el contrario, con todo tu ser. Tú querrías castigar a ese desalmado y con todas las fibras de tu psiquismo te esforzarías por hallar una manera de vengarte de él. Probablemente vas a contestarme: es verdad, pero no soy más que un hombre. Por supuesto que sí. Tú no eres sino un hombre. Felizmente Dios es Dios y no vengativo y malvado como el hombre. Claro está que Él no te castigará ni se vengará de ti como tú lo habrías hecho con el bandido que hubiera destruido tus bienes acumulados a través de los años. No hace falta decir: Dios perdona todo, y en el mundo eso hasta ha adquirido fuerza de ley. Pero ninguna de sus criaturas, el hombre no menos que las demás, debe abusar de esa bondad todo misericordiosa y por todas partes penetrante. Y es el deber de todas ellas no sólo cuidar todo cuanto fue creado por Él, sino también mantenerlo. En esta tierra, por el contrario, los hombres llegan aún a dividir a todos los seres de otras formas en puros e impuros. Dime, ¿cómo fueron llevados a hacer esta distinción? ¿Por qué, por ejemplo, es el carnero puro y el león impuro?
¿Acaso ambos no son seres? Tenemos ahí otra invención de los hombres, pero ¿por qué ese invento? ¿Por qué esa distinción? Muy sencillamente porque el carnero es un ser débil y además estúpido, y pueden hacer con él lo que les viene en gana. En cuanto al león, los hombres lo llaman impuro porque con él no osan hacer lo que quieren. El león es más inteligente y sobre todo más fuerte que ellos. No solo no se deja destruir, sino que no deja que se le acerquen. Y si un buen día alguien se tomara la libertad de acercársele, el señor león le pegaría enseguida tal pescozón que la vida de ese temerario volaría de inmediato muy lejos, allá donde la gente de la isla de Albión nunca ha viajado todavía. El león, una vez más, no es impuro, sino porque los hombres le temen. Es 100 veces más fuerte que ellos. Es 100 veces superior a ellos. El mismo carnero no es puro, sino porque es mucho más débil, y lo repito, mucho más estúpido que ellos. Todo ser ocupa entre los demás seres un lugar determinado, conforme tanto a su naturaleza como al grado de razón alcanzado por sus antepasados, y que le pertenece por herencia. La diferencia entre las presencias netamente cristalizadas del psiquismo de tu perro y de tu gato nos permitirá aclarar lo que acabo de decirte. Si tú mimas a tu perro en lo más mínimo y lo entrenas a hacer lo que te gusta, él se volverá dócil y cariñoso al punto de humillarse ante ti. Te seguirá por todas partes y ejecutará ante ti toda suerte de cabriolas con el solo fin de complacerte cada vez más. Tú puedes tratarlo familiarmente, puedes pegarle, puedes ofenderlo. Jamás se irritará por eso. No hará sino aplastarse cada vez más delante de ti. Pero trata en cambio de hacer la misma cosa con un gato. ¿Crees tú que responderá a tus ofensas como un perro y que para complacerte ejecutará las mismas cabriolas humillantes? ¡Ja! ¿Qué va? A pesar de que el gato no tenga suficiente fuerza física para tomar represalias inmediatas, no olvidará nunca la manera en que lo trataste, y un día u otro se vengará. Se cita el caso de gatos que saltaron a la garganta de un hombre durante su sueño. Yo lo creo sin dificultad, conociendo los motivos que empujan a un gato a cometer semejante acción. No, el gato tiene el sentido de su persona. Conoce su propio valor. Es altivo, y eso únicamente porque es un gato, y su naturaleza posee ese grado de razón que le corresponde por los méritos de sus antepasados. En todo caso, ningún ser, ni aun el hombre, se lo debe reprochar. ¿En qué es culpable de ser un gato? ¿Qué hay de malo en que su presencia ocupe por los méritos de sus antepasados ese grado de conciencia de sí? No hay que odiar al gato por esto, ni golpearlo, ni ofenderlo. Por el contrario, hay que darle lo que le es debido, ya que ocupa un grado superior en la escala de evolución de la conciencia de sí. No en vano, un antiguo profeta del planeta de Sagroanskrat, el célebre Arjunilo, asistente actual del gran investigador de todo el universo en materia de moral objetiva, dijo un día: si un ser te es superior por la razón, inclínate ante él y trata de imitarlo en todo. Si por el contrario te es inferior, sé justo con él, ya que hubo un tiempo cuando tú ocupabas el mismo sitio que él, según el mensurador sagrado de razón de nuestro Creador Todopoderoso. Entonces, hijo mío, esta última conversación produjo sobre mi amigo terrestre una impresión tan fuerte que durante 2 días no hizo más que pensar y pensar. Y el resultado fue que el gran sacerdote Abdil experimentó finalmente, ante la costumbre de los sacrificios, casi el sentimiento conveniente. Los días siguientes eran consagrados a la fiesta llamada Zadishk, una de las dos grandes fiestas religiosas de Tikliamuish. Y he aquí que en el templo del cual era gran sacerdote, mi amigo Abdil, una vez terminada la ceremonia, en vez de pronunciar el sermón de rigor, se puso de repente a hablar de los sacrificios. Por haber ido casualmente aquel día a ese templo, me encontraba entre los oyentes. Aun cuando el tema de su discurso era bastante singular en semejantes circunstancias y en semejante lugar, no chocó a nadie, ya que el gran sacerdote Abdil mostró esta vez más calor y elocuencia que nunca antes. Habló con una sinceridad tan desgarradora, ilustró sus palabras con tantos ejemplos persuasivos y gráficos, que numerosos asistentes no pudieron reprimir sus sollozos. Su discurso produjo una impresión tan fuerte que, a pesar de ser tan largo, ya que en lugar de media hora o una hora,
Esta vez se prolongó contra toda costumbre hasta el día siguiente. Nadie pensaba en irse. Y cuando terminó, todos se quedaron en el mismo sitio por largo tiempo como embrujados. En los días siguientes, ciertos pasajes de aquel discurso empezaron a difundirse entre todos los que lo habían oído. Es interesante notar que, para los grandes sacerdotes, la costumbre era entonces vivir únicamente de las ofrendas de sus parroquianos. El gran sacerdote Abdil recibía, pues, igualmente de sus feligreses productos de toda clase para su existencia ordinaria, tales como cadáveres asados o hervidos de seres de diversas formas exteriores, por ejemplo, gallinas, ocas, carneros, etc. Pero después de su famoso discurso, ya nadie le mandaba los regalos habituales. No le traían ni mandaban sino frutas, flores, trabajos manuales y otras cosas semejantes. Desde el día siguiente, mi amigo terrestre se convirtió en el sacerdote de moda. El templo donde oficiaba estaba abarrotado de seres de la ciudad de Kurkalay, y se le imploraba además ir a predicar a otros templos. Habló muchas veces contra las ofrendas de sacrificios, y el número de sus admiradores iba siempre creciendo, tanto así que se hizo célebre no solamente entre los seres de la capital, sino también entre los de todo el país. Yo no sé cómo habría terminado todo eso si el clero entero, es decir, los seres hombres que ejercían la misma profesión que mi amigo, alarmados e inquietos por su popularidad, no se hubieran sublevado contra todo cuanto él predicaba. Sus colegas evidentemente temían, una vez desaparecida la costumbre de los sacrificios, perder sus excelentes rentas y ver su autoridad debilitarse poco a poco hasta su completa desaparición. El número de enemigos del gran sacerdote Abdil aumentaba día a día, y se esparcía acerca de él toda suerte de nuevas calumnias, así como insinuaciones destinadas a comprometer o arruinar su importancia y su popularidad. En sus templos, sus colegas se pusieron a dar sermones en los que probaban exactamente lo opuesto de cuanto había predicado el gran sacerdote Abdil. Las cosas fueron tan lejos que el clero sobornó a varios seres de propiedades hasnamusianas para hacerles inventar y cometer toda clase de villanías hacia ese pobre Abdil. De hecho, esas nulidades terrestres hasta llegaron a intentar varias veces destruir su existencia, espolvoreando con veneno los diferentes regalos comestibles que le habían llevado. Sin embargo, el número de sus admiradores sinceros iba en aumento cada día. Finalmente, la corporación de los grandes sacerdotes no pudo soportar más, y en un muy triste día presentó una denuncia contra mi amigo ante el concilio ecuménico, que sesionó durante 4 días. Ese concilio dictó una sentencia que condenaba a mi amigo terrestre a verse excluido para siempre de la casa de los grandes sacerdotes. Además, sus colegas elaboraron en su contra un plan de persecución. Todas esas medidas ejercieron naturalmente una fuerte influencia en el psiquismo de los seres ordinarios. Por lo tanto, los mismos que lo rodeaban y lo respetaban, más empezaron bien pronto a rehuirlo y a divulgar contra él las peores acusaciones. Aquellos que en la víspera todavía le enviaban flores y regalos, que casi lo endiosaban, se volvieron rápidamente, debido a las calumnias que iban en aumento, sus enemigos jurados, como si él, no contento con ofenderlos personalmente, hubiera degollado y masacrado a todos sus amigos y prójimos. Así es el psiquismo de los seres de ese original planeta. De manera que el deseo sincero que tenía mi excelente amigo de hacer el bien a los que lo rodeaban no le trajo sino sufrimiento tras sufrimiento. Eso, por otra parte, no habría sido gran cosa si, para colmo de deslealtad, los colegas de mi amigo y los otros seres terrestres, a la imagen de Dios que lo rodeaban, no hubieran venido a poner término a todo eso, es decir, a matarlo. Esto ocurrió de la manera siguiente. Mi amigo, nacido en una provincia lejana, no tenía ningún pariente en la ciudad de Kurkalay. En cuanto a los centenares de servidores y otras nulidades terrestres ordinarias que lo habían rodeado por el hecho de la situación importante que él tenía, se habían dispersado poco a poco a medida que mi amigo perdía valor ante sus ojos. Al final permaneció con él un ser de mucha edad que había existido durante largo tiempo cerca de él. A decir verdad, aquel anciano permanecía con él por causa del estado de senectud al que había llegado, como la mayoría de los seres de allá, a causa de una existencia seral anormal, dicho de otra forma, por razón de su incapacidad absoluta de dar prueba de una utilidad cualquiera en las condiciones de existencia seral ordinaria. Como no sabía qué hacer, no se separó de mi amigo, aun cuando éste había perdido toda importancia y era objeto de persecuciones.
Pero aquel anciano, al entrar una triste mañana en el dormitorio de mi amigo, halló su cuerpo planetario cortado en pedazos. Conociendo mi afecto por el gran sacerdote Abdil, acudió inmediatamente a mi casa para informarme de lo acontecido. Ya te dije que yo quería a ese ser terrestre como a uno de los míos, de modo que cuando supe de ese horrible suceso, faltó poco para que el Sikinunarcino se produjese en mi presencia, es decir, que los lazos entre mis distintos centros eserales se rompiesen. Yo temía ese día ver a uno de esos seres sin conciencia hacer sufrir nuevos ultrajes a los restos de su cuerpo planetario, de modo que decidí apartar por lo menos ese peligro. Así que contraté enseguida por una fuerte suma a varios seres convenientes para mi propósito, y les hice sacar a escondidas de todo el mundo su cuerpo planetario, y lo embarqué provisionalmente en mi Selchanai, o sea, en mi balsa, que flotaba no lejos en el río Oxosería, y que yo había conservado con la intención de descender de nuevo en el mar Colchidius para encontrar allí nuestra nave Ocasión. El triste fin de mi amigo no impidió que sus sermones sobre los sacrificios ejercieran su acción sobre seres cada vez más numerosos. El número de asesinatos para sacrificios disminuyó sensiblemente, y era evidente que el tiempo, si no destruía esa costumbre, la reduciría por lo menos en gran proporción. Para mí, en todo caso, eso ya era suficiente. Y como no tenía más que hacer allá, resolví regresar al mar Cocheidius para decidir lo que iba a hacer con el cuerpo planetario de mi amigo. Al llegar a nuestra nave Ocasión, encontré un heterograma de Marte anunciándome un nuevo desembarque de seres del planeta Karataz y manifestando el deseo de mi propio retorno. Ese heterograma me sugirió la singular idea de no deshacerme aquí del cuerpo planetario de mi amigo, sino de llevarlo conmigo hasta Marte para sepultarlo en ese planeta. Resolví llevar a cabo esa idea por temor a que sus enemigos, empujados por el odio, buscasen su cuerpo planetario y, llegando por casualidad a conocer el lugar donde él había sido devuelto a la presencia del planeta, o como dicen tus favoritos, donde había sido enterrado, viniesen a buscarlo para someterlo a actos poco deseables. Así pues, enseguida me elevé a bordo de la nave Ocasión desde el mar Colchidius en dirección al planeta Marte, donde los nuestros, ayudados por algunos buenos marcianos al corriente de los acontecimientos que habían ocurrido en la Tierra, se apresuraron a rendirle el cuerpo planetario que yo había traído los honores que le eran debidos. Ellos lo sepultaron con todo el ceremonial acostumbrado en ese planeta. Luego hicieron erigir en ese lugar un monumento digno de él. Esa fue la primera y, sin duda alguna, la última de las tumbas de un ser de la Tierra en ese planeta Marte, tan próximo y al mismo tiempo tan totalmente inaccesible a todos los seres terrestres. Supe más tarde que ese acontecimiento llegó a oídos del muy grande archiarcángel Setrenotzinarco, sostén de todos los cuartos para la parte del universo de la que depende el sistema solar, Ors, y quien manifestó su satisfacción dando a quienes correspondía las órdenes relativas al alma de mi amigo terrestre. En Marte me esperaban en efecto varios seres de nuestra tribu, llegados recientemente del planeta Karataz. Entre ellos, hijo mío, se encontraba además tu abuela, que me había sido destinada por indicaciones del principal Sir Ligner del planeta Karataz como mitad pasiva para la continuación de mi especie.